Hola compañeras y compañeros, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hablar del tema de electroquímica, específicamente del tema de identificación de reacciones redox. Muy importante entender qué es una ecuación redox, cómo lo identificamos, qué significa. Importante, en las reacciones electroquímicas se transfieren electrones de una especie a otra y es precisamente una ecuación de reducción-oxidación, o lo que también se conoce como ecuación redox, siempre en este tipo de ecuaciones en donde va a haber una transferencia de electrones. Es algo fundamental que nos tiene que quedar muy claro. Ok, entonces en estas reacciones de oxidación-reducción, también llamadas ecuaciones redox, básicamente van a ser las reacciones en las cuales haya transferencia de electrones. Pero ahora la pregunta va a ser, ¿y yo cómo lo sé? Y yo no voy a ver los electrones moviéndose. Es decir, si me ponen estas dos ecuaciones, el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio y eso nos da cloruro de sodio y agua, versus esta otra ecuación, nos ponen que el zinc metálico reacciona con una disolución de sulfato de cobre acuoso y en este caso particular se da una reacción de desplazamiento simple, nos queda cobre sólido y sulfato de zinc acuoso. ¿Cuál de esas dos serán ecuaciones redox? Las dos, ninguna. Ojo, en este caso no puse los estados de agregación, que igual no afecta para saber si es redox o no. Ahora, ¿cuál será? ¿Qué tenemos que hacer? Insisto, la definición correcta es de donde haya transferencia de electrones, pero ¿cómo carajos veo aquí la transferencia de electrones? Básicamente lo vamos a saber cuando comparemos los números de oxidación. Y por eso era muy importante el video anterior de números de oxidación. Básicamente, para identificar cuando se tiene una ecuación redox, hay que sacar los números de oxidación de todos los elementos. Entonces, por favor, pause el video y saque el número de oxidación de todo. El número de oxidación del hidrógeno del cloro del HCl, luego el número de oxidación del cloro en el HCl, y eso para todos. Suena largo, pero en realidad se tardan menos de un minuto, algunos segundos. Háganlo y luego, bueno, paran el video, lo hacen y luego continúan el video para comparar. Ok, entonces en este caso lo hacemos rápidamente. En el caso del HCl, el hidrógeno es 1 más, cloro 1 menos. Sodio 1 más, oxígeno 2 menos, hidrógeno 1 más. Para productos, sodio 1 más, cloro 1 menos, hidrógeno 1 más, oxígeno 2 menos. En el caso de la otra reacción, vemos el elemento zinc, esto es una S de sólido, como es un elemento número de oxidación 0, el cobre es 2 más, el azufre es 2 menos, perdón, aquí podemos hacer la ecuación, el oxígeno es 2 menos, el azufre podemos hacer la ecuación que habíamos hecho en el video anterior. Aquí solo recordamos que el azufre en el ion sulfato es 6 más. Si no recuerdan o no saben por qué, fíjense, vuelvan a ver el video anterior. Luego tenemos el cobre, que como es un elemento es 0. Luego tenemos el zinc, que es 2 más. El azufre, que igual sería 6 más porque sigue siendo sulfato. Y el oxígeno 2 menos. Okay. Ya sacamos los números de oxidación de todo. Ahora nuevamente, ¿cómo sabemos si es una ecuación redox? ¿Cómo sabemos si hay un movimiento de electrones? En el caso de la izquierda, comparamos los números de oxidación de los reactivos y los productos. Sodio reactivo, sodio producto, sigue siendo el mismo número de oxidación. Cloro de reactivo, cloro de producto, sigue siendo el mismo número de oxidación. Oxígeno de reactivo, oxígeno de producto, no cambió su número de oxidación. Hidrógeno de reactivo, hidrógeno de producto, no cambió su número de oxidación. ¿Qué significa? Que los números de oxidación no cambiaron. Por ende, no es una ecuación redox. Importante, sí es una ecuación, sí hay un cambio químico, sí se da la formación de nuevas sustancias. Lo que ocurre es que lo podemos ver como que se dio un movimiento de átomos, pero no así un movimiento de electrones. En cambio, comparemos el caso de la derecha. Vemos que en este caso, el zinc 0 se convirtió en zinc 2 más, mientras que el cobre 2 más se convirtió en cobre 0. Cambiaron los números de oxidación. Y como cambiaron los números de oxidación, aquí tuvo que haber
una transferencia de electrones. Es decir, esta ecuación sí es redox. Y eso es como el primer paso en este tema, poder identificar si hay o no una ecuación redox. Si no quedó claro, vuelvan a ver el video o comuníquense con su profesor respectivo. Lo que quiero hacer a continuación es profundizar en qué será lo que está pasando en este tipo de ecuaciones y entender un poquito más la dinámica para profundizar en el tema de la electroquímica. Ok, en este caso podemos ver que es una ecuación que podemos clasificarla como sustitución o desplazamiento simple. En este caso, esto probablemente se ha visto desde el colegio, uno puede decir, bueno, es que llega el zinc y el zinc llega y empuja el cobre. Y como empuja el cobre, nos queda el cobre solito y ahora el zinc ocupó el lugar que tenía el cobre. Por eso se habla de desplazamiento simple. El zinc desplazó al cobre y como el cobre estaba pegado al ion sulfato, ahora el zinc es el que está pegado al ion sulfato. Y está bien, es una clasificación y lo podemos entender de esta manera. Y es más, cuando eso se estudió en el colegio o al inicio de los cursos de química, básicamente uno cómo sabía que eso ocurría. Uno se fijaba en la serie de actividad de los metales, se veía que el zinc estaba más arriba en esta serie que el cobre, por lo tanto el zinc podía desplazar el cobre, pero el cobre no podía desplazar el zinc. E insisto, todo bien, nos funciona. Sin embargo, esa es una de las clasificaciones. Otra clasificación, como vimos al inicio de este video, es que es una ecuación redox. Pero ¿cómo lo podemos interrelacionar? Porque a veces es fácil ver que esto es una ecuación redox, pero de otra manera no es tan fácil. Ok, número uno, vamos a entender qué es lo que está pasando. Vean que muchas veces cuando vemos una ecuación de este tipo se nos olvida que al fin y al cabo es algo real. Entender que la química no es solo algo que está en un papel, sino que es algo que ocurre en el mundo real. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Básicamente significa que en los reactivos yo tengo un recipiente y ese recipiente tiene una disolución acuosa de sulfato de cobre. Entonces, recordemos, sulfato de cobre es una sustancia iónica. ¿Qué ocurriría cuando se agrega en agua? Se va a disociar, los iones se van a disociar. Y entonces, por un lado tengo los iones cobre y por otro lado tengo los iones sulfato. Como detalle curioso, las disoluciones acuosas que tienen cobre tienen una tonalidad azul. Qué tan intenso sea depende de la concentración de iones cobre. Si hay mucho es azul más intenso, si es baja la concentración es una tonalidad celeste. Pero bueno, ahí lo vamos a tener. Ahora, eso como un reactivo. Y a ese reactivo le vamos a echar un pedacito de zinc. Ojo, como ya lo habíamos visto en ecuaciones, en cálculos estequiométricos, puede que haya un reactivo en exceso, ya sea el zinc o sea el ion cobre. No importa, aquí lo vamos a calcular como, o a analizar como que no hay nada en exceso. Todo está en cantidades equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Básicamente significa que el zinc, vamos a decir que va a transformarse, vean que aquí pasó de número de oxidación 0 a número de oxidación 2 más. Aumentó su número de oxidación. Y vemos que el cobre pasó de 2 más a cobre 0. Disminuyó su número de oxidación. Entonces ahorita vamos a ver qué implica eso con la cantidad de electrones, pero quiero que quede claro o analizarlo qué pasa con la parte visual. Visualmente lo que ocurriría es que sigo con el mismo recipiente, sigo con una disolución acuosa, pero curiosamente todo el zinc entre comillas se disolvió. Ojo, no se está disolviendo, la solubilidad es una propiedad física, lo que está pasando es que se convirtió el zinc sólido en zinc acuoso. Vean que el producto de sulfato de zinc acuoso es una sal que se disuelve en agua, que se ioniza en agua, es decir, que en agua voy a tener ion zinc y además los iones sulfato iniciales. Pero curiosamente, vean que el cobre que estaba como ion ahora va a formar un precipitado de cobre metálico. Entonces, básicamente es que cambió un metal por el otro. Y eso igual sigue siendo una ecuación redox. Entonces, visualmente pasó que yo eché un pedazo de zinc, ese zinc entre comillas desapareció y apareció un precipitado de cobre. Aspectos visuales curiosos de analizar aquí. Les había dicho que la disolución que tenga iones cobre es azul.
en el producto ya no hay iones cobre. ¿Qué significa? Que la disolución, que el líquido perdió ese color, dejó de ser azul y ahora es incoloro. Y curiosamente, ese metal de zinc, que tiene esa tonalidad típica de los metales gris, desapareció y ahora se formó cobre que tiene ese color rojizo. Entonces, visualmente el cambio tiene que ser importante. Insisto, ya lo dije antes, pero lo insisto, obviamente si hay un reactivo en exceso, como el zinc, que es muy grande, etcétera, obviamente va a sobrar el reactivo en exceso. Pero bueno, entonces quiero que quede claro la parte visual. Ahora vamos a analizar qué pasó con los electrones y por qué con los electrones. Recordemos que iniciamos esta parte diciendo que este tipo de ecuaciones hay un flujo de electrones y tiene sentido. Vean que los números de oxidación están cambiando. ¿Cómo hago para que algo pase de 0 a 2 más? ¿Cómo hago para que algo pase de 2 más a 0? Moviendo sus electrones. Entonces, en términos de la ecuación, la voy a reescribir aquí abajo, vemos que el zinc 0 se convirtió en zinc 2 más. Vamos a decir que ¿cómo logramos que algo aumente su número de oxidación? ¿Cómo hacemos que algo se haga más positivo? Cuando se estudió el tema del átomo, del conteo de protones, neutrones y electrones, y básicamente se analizó que para que algo se haga positivo, tuvo que haber sufrido una pérdida de electrones. Mientras que observemos que el cobre pasó de cobre 2 más a cobre 0. En este caso, vean que dejó de ser positivo. ¿Cómo se hace para que algo deje de ser positivo? Básicamente, tuvo que tener una ganancia de electrones. Ahora, en términos técnicos, a esa ganancia de electrones le vamos a decir reducción. Vamos a decir que el ion cobre se redujo a cobre metálico. Y la pérdida de electrones se va a conocer como oxidación. De manera que el zinc metálico se oxidó a zinc 2 más. Y visualmente eso implica que pasó de ser un metal insoluble a un ion que está en disolución acuosa. Entonces eso tiene sus implicaciones importantes. Ahora, observemos que el término oxidación ya se ha utilizado anteriormente. Uno de forma coloquial dice, el hierro se oxidó o tal cosa se rumbró, pero entendiendo que se oxidó. Ahora ya sabemos de forma más técnica que cuando decimos que algo se oxida, significa que pierde electrones. Y algo muy importante, insisto, vean que el zinc se oxidó y a su vez el ion cobre se redujo. Como regla general, vamos a decir que siempre que algo se oxida, algo se tiene que reducir. Y siempre que algo se reduce, algo se tiene que oxidar. ¿Por qué? Y porque es un flujo de electrones. Si yo digo que el cobre se redujo, significa que ganó electrones. ¿Y de dónde salieron esos electrones? Y no puede ser que aparecieron de la nada. Los saco de algún lado. Es decir, que los electrones que el ion cobre está ganando, lo tuvo que haber perdido y alguien, y en este caso el metal zinc, fue el que los perdió. De igual manera, decimos que el zinc se oxidó, es decir, que el zinc perdió electrones y esos electrones no van a quedar flotando ahí en la nada. Si perdió electrones, alguien los tuvo que haber ganado. Entonces siempre son dos procesos simultáneos, que para que ocurra el uno, tiene que ocurrir el otro. Y otro detalle, que es en lo que generalmente las personas se confunden más. Vamos a decir, en términos generales, que el zinc se oxidó, pero a su vez vamos a decir entonces que el zinc es un agente oxidante. Igual, estamos claros que el cobre se redujo, pero como el ion cobre se redujo, vamos a decir que el ion cobre es un agente oxidante. Y alguien puede decir, ahí fue que el profesor se equivocó, lo dijo al revés. No, no, está bien, véanlo así. El zinc se oxidó, pero como se oxidó a sí mismo, está reduciendo al otro. Y de igual forma, el ion cobre se redujo, pero como se redujo el mismo, está oxidando al otro. Una forma de verlo, ahorita volvemos a este ejemplo, es con algo que decimos de forma muy coloquial. ¿Qué le pasa a una barra de hierro que dejamos en presencia de oxígeno ahí al aire, la lluvia? Y básicamente que se arrumbró, que se oxidó.
Si bien el herrumbre, el óxido es un poquito más complejo, lo vamos a poner como óxido de hierro 3. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y básicamente tenemos el elemento hierro que se está convirtiendo en hierro 3 más. Y tenemos el elemento oxígeno que se está reduciendo a oxígeno 2. Entonces, ¿qué es lo que decimos de forma coloquial? De forma coloquial nosotros decimos, el hierro se oxidó. Y lo decimos bien de forma coloquial. Vemos que su número de oxidación está pasando de 0 a 3 más. Está perdiendo electrones. Por eso perfectamente podemos decir que el hierro se oxidó. Y entonces, ¿qué le pasó al oxígeno? El oxígeno se redujo. Ahora, en este caso, vean que, y suena un poquito obvio, entre el hierro y el oxígeno, ¿cuál es el agente oxidante? Y pues el oxígeno. Vean que el oxígeno precisamente va a ser el agente oxidante, es decir, el oxígeno va a oxidar a lo que tenga la par. Entonces, viéndolo con estos, digamos que algo más cotidiano, va a ser más fácil entender que la sustancia que se reduce es el agente oxidante y la sustancia que se oxida es a su vez el agente reductor. Ahora, volviendo al ejemplo que teníamos. Básicamente, en este caso, es muy importante entender que lo que se oxida es pérdida de electrones, pierde electrones y es el agente oxidante. El que se reduce gana electrones, es el, el agente oxidante. Aquí disculpen, puse agente oxidante 2 veces. Disculpen el caso, obviamente aquí es agente reductor. Entonces, básicamente, el zinc es el que se oxida, es el agente reductor. El cobre es el que se reduce, es el agente oxidante. Sí, disculpen que lo había escrito mal. Ok, ahora vean que para efectos de examen pasa muchísimo que se les pregunta de esta ecuación cuál es el agente oxidante, de esta ecuación cuál es el agente reductor. En esta ecuación, falsos y verdaderos. Aquí se observa que el ion cobre ganó electrones, se observa que el ion cobre perdió electrones. Entonces ese tipo de cosas es importante dominarlas. Y muchas veces por esas palabritas es que cometemos ciertos errores. Entonces ahí tengan mucho cuidado con eso. Y otro detalle, muchas veces a uno en medio examen se le confunde. Uy, el que se reducía era que ganaba electrones o que perdía electrones. El que se oxidaba era que ganaba electrones o que los perdía. Una forma muy fácil de saber cuál es el que se redujo es ver los números de oxidación, cuál disminuyó. Vean que el nombre lo dice, se redujo. Entonces, nosotros comparamos el número de oxidación y si vemos que el número de oxidación se hizo negativo o se hizo menos positivo, vamos a decir que ese es el que se redujo. Entonces eso, para que quede claro. A continuación voy a mostrar unos esquemas mucho más bonitos que estos dibujos que acabo de hacer, pero es básicamente lo mismo que tenemos. Solo un detallito extra. Vean que en realidad esas ecuaciones que nosotros tenemos las podríamos como analizar y separar en dos. ¿Qué quiero decir? Vean que esa ecuación, bueno, inclusive antes que eso, tenemos que el zinc reacciona con el sulfato de cobre acuoso. Ya vimos cuál es el agente oxidante, cuál es el agente reductor. Vemos que es igual forma cobre más cobre metálico, perdón, y sulfato. Vean que esa es una reacción completa. Nosotros podemos sacar la ecuación iónica neta. ¿Qué significa eso? De nuevo, es un tema que ya se estudió, pero es simplemente quitar los iones espectadores. Recordemos en el diagrama que habíamos visto que el ion sulfato no estaba haciendo absolutamente nada. Estaban los reactivos y estaban los productos. Es decir, era simplemente un espectador, era un ion espectador. Si quitamos ese ion espectador, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Nos quedaría como que el zinc metálico reacciona con el ion cobre acuoso, formándose cobre metálico y formando ion zinc. Ahora, ¿qué es lo que quiero que quede súper claro? Que las dos ecuaciones son lo mismo. Ya vea yo la ecuación en negro o vea la ecuación en morado, es la misma ecuación.
siguen siendo ecuaciones redox y muy importante, la ecuación en morado sigue siendo una ecuación de desplazamiento simple. Nada más que eso de desplazamiento simple ya nosotros no deberíamos de solo decir, es que el zinc desplazó al cobre. No, no, no. Lo que vamos a decir es que el zinc redujo al ion cobre o que el ion cobre oxidó al ion zinc. Eso es lo que podemos decir. Entonces, entender que es como ampliar nuestra visión. Un primer paso fue eso de desplazamiento simple, que el zinc viene y empuja al cobre. Ahora lo podemos ver de una forma más profunda, más amplia, y entender ese proceso de oxidación y de reducción. Y ahora, muy importante, como dije anteriormente, este proceso lo podemos separar como en dos. ¿Qué quiero decir? Me puedo enfocar en lo que le ocurre al zinc, que se convierte de zinc metálico a zinc 2 más, o me puedo enfocar también en lo que le ocurre al ion cobre. El ion cobre se convierte en cobre metálico. Entonces, esa misma ecuación redox la puedo separar como en dos. Y entonces, ¿qué ocurre o qué tenemos cuando la separamos en dos? Ahí podemos ver los electrones que se están moviendo. ¿Por qué? En el caso del ion cobre, acabamos de decir que para que se haga menos positivo, tiene que ganar electrones. ¿Cuántos electrones tiene que ganar para que pase de 2 más a 0? Y pues tiene que ganar 2 electrones. Eso implica que el zinc perdió. ¿Cuántos perdió? Vean que para pasar de zinc 0 a zinc 2 más, tuvo que haber perdido 2 electrones. Importante cuando hablamos de pérdida de electrones, y podríamos ponerlo como menos 2 electrones. En realidad en ecuaciones químicas uno nunca pone los menos. Simplemente es como agarrar eso, como cualquier ecuación matemática, y pasarlo al otro lado a sumar. Es decir, es como que tengamos 2 electrones. Ojo, muchas veces cuando se escribe esto, la gente se enreda y dice, no, pero ¿cómo que el zinc está perdiendo? Ahí veo que está sumando. ¿Cómo que el zinc perdió 2 electrones? Véanlo así, simplemente como que yo tenga el átomo con un par de electrones ahí dando vueltas. Bueno, eso fue el núcleo. Disculpen lo burdo del dibujo, pero es básicamente que tengo un núcleo positivo, varios electrones obviamente, y 2 electrones ahí de valencia. ¿Qué es lo que está pasando? Este es el zinc metálico, zinc, número de oxidación 0. No ha ganado ni perdido. ¿Qué pasa? Al final, cuando pierde 2 electrones, obviamente va a quedar positivo, pero los perdió. No significa que se destruyeron. Como los perdió, va a tener 2 electrones ahí solitos. Entonces, siempre que veamos esto, aunque esté sumando, pero como está sumando a la derecha, significa que lo de la izquierda lo perdió. Entonces, ahí para que quede claro. Y entonces, observen que yo tengo como media reacción en la que se muestra la pérdida de electrones y la otra media reacción en la que se muestra la ganancia de electrones. En términos generales, nosotros vamos a decir que en donde se pierde electrones es una reacción de oxidación. Pero vean que es como la mitad de la reacción. Por lo tanto, hablamos de una hemireacción de oxidación. Se puede decir hemireacción o semireacción de oxidación. Y el cobre lo ganó. Si el zinc perdió estos dos, básicamente el cobre los gana. Y entonces, como los está ganando, eso que tenemos ahí abajo es una hemireacción, o como les dije, también puede ponerse como semireacción de reducción. Y ahora, básicamente, si nosotros sumamos las dos ecuaciones, si sumamos la hemireacción de oxidación y la hemireacción de reducción, como cuando se hacía con la ley de Hess, por ejemplo, si yo sumo eso, los electrones se cancelan y vemos que el zinc metálico reacciona con el ion cobre, formándose ion zinc y cobre metálico. Entonces observen que la suma de cada hemireacción básicamente nos da la reacción global. Entonces esto es muy importante entenderlo para entender después o adentrarnos más en el tema de electroquímica. Como dije hace un momento, ahorita lo que voy a enseñar es algunos diagramas un poquito más bonitos, más detallados, para entender mejor esto. Como dije anteriormente, en las reacciones electroquímicas tiene que haber transferencia de electrones. Y un ejemplo, aquí lo tenemos, es con zinc en un medio ácido.
Vean que aquí estamos mostrando la ecuación iónica neta, puede ser ácido clorhídrico, ácido nítrico, el anión del ácido no interesa, simplemente ion zinc en un medio ácido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Igual sigue siendo una reacción de desplazamiento simple, nada más que aquí estamos desplazando hidrógeno. En el ejemplo anterior era un metal que desplazaba otro metal, en este caso tenemos un metal que desplaza hidrógeno. Pero viendo la ecuación iónica neta, vemos claramente que se trata de una ecuación redox. ¿Por qué? Porque vemos que el zinc metálico reacciona con el ion hidronio. El ion metálico tiene número de oxidación 0. El ion hidronio, número de oxidación 1 más. ¿Qué es lo que va a pasar? El ion zinc se va a, el metal zinc, el elemento zinc, se va a oxidar a ion zinc, que tiene número de oxidación 2 más. Mientras que el ion hidronio, que tiene número de oxidación 1 más, se va a reducir a hidrógeno elemental. El hidrógeno, recordemos, es diatómico. Entonces, aquí visualmente, ¿qué es lo que ocurriría? Básicamente tenemos un recipiente con ácido, le echo un pedazo de zinc y ese zinc desaparece formando un burbujeo. Entre comillas se disolvió. Recordemos que no se disolvió, está reaccionando. Y entonces ese burbujeo corresponde al hidrógeno que se liberó. Podemos ver la explicación a nivel molecular más abajo. En este caso, vemos los átomos de zinc interactúan con los iones hidróneo. Obviamente ahí están los iones cloruro, en el caso que sea HCl, pero son iones espectadores. Lo que interesa es, o son los iones H+. ¿Y qué es lo que va a pasar? Igual hay un flujo de electrones. Básicamente, vamos a decir que el ion zinc va a darle 2 electrones al ion hidróneo. Básicamente, un átomo de zinc le va a dar un electrón a un hidróneo, otro electrón a otro hidróneo. De manera entonces que esos dos hidróneos, ahora con un electrón cada uno, se pegan y forman hidrógeno elemental. Es decir, los 2 electrones que perdió el zinc son los 2 electrones que gana el hidrógeno. Y ahora sí, el zinc que perdió hidrógenos, el zinc que perdió electrones, va a salirse a disolución acuosa y va a interactuar con el ion fluoruro. Entonces aquí abajo es claro, es más evidente que se trata de una reacción de desplazamiento simple, pero entendámoslo más que todo no como esa clasificación que en realidad no nos da tanta información, sino como una reacción redox. Preguntas típicas: ¿qué se está oxidando? ¿Qué se está reduciendo? ¿Cuál es el agente reductor? ¿Cuál es el agente oxidante? Ok, importante. Una especie se oxida cuando pierde electrones, de manera que el zinc pierde 2 electrones para pasar del zinc neutro al ion zinc 2+. Una especie se reduce cuando gana electrones, de manera que el ion hidróneo gana un electrón cada uno, se combinan y forman el hidrógeno elemental, el hidrógeno diatómico. Muy importante, vamos a decir que la especie que se reduce es el agente oxidante, de forma que el ion hidróneo oxida el zinc tomando electrones de él. Y vamos a decir que la especie que se oxida es el agente reductor. El zinc reduce al ion hidróneo dándole electrones. Entonces, importante para que quede claro, los procesos electroquímicos consisten en reacciones de óxido-reducción, en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea es convertida en electricidad y la energía eléctrica es usada para hacer que una reacción no espontánea ocurra. Ejemplos: vamos a tener la formación de óxido de magnesio. Esta reacción inclusive se puede clasificar como una reacción de combustión porque el magnesio, si bien es un metal, es un sólido, se le pone una chispa inicial y va a combinarse con el oxígeno y va a liberar mucha luz, mucha energía. Pero bueno, en fin, básicamente el magnesio reacciona con el oxígeno y forma óxido de magnesio. Vamos a analizarlo por partes. ¿Qué es lo que está oxidando? Básicamente el magnesio metálico se está oxidando a magnesio 2+. Ahí se está dando la oxidación, pues pierde electrones. Mientras que el oxígeno gana esos electrones y forma el ion óxido. De manera que el oxígeno se redujo, gana electrones. Ahí lo podemos ver en la ecuación, parten de los elementos que tienen número de oxidación 0 y pasa a magnesio 2+ y oxígeno 2-. Entonces, básicamente esto es entendiendo las ecuaciones redox. Lo que vamos a hacer en el siguiente video es aplicar lo que acabamos de ver de ecuaciones redox y lo vamos a aplicar en algo que se conoce como celdas, específicamente celdas voltaicas. Igual es muy importante haber entendido todo este tema. Si no quedó claro, por favor vuelva a ver el video
o haga la consulta específica a su profesor respectivo. Muchas gracias.